Es un gran privilegio, un tremendo privilegio que Dios nos permite estar una vez más reunidos en esta noche con el propósito de poder glorificar el nombre del Señor, de poder aprender de su palabra. Le damos la bienvenida a Edwin que nos acompaña esta noche, ¿verdad? Lo esperamos siempre aquí, esperamos que pueda ser bendecido por medio del Señor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, vamos a ir a Proverbios capítulo 4. Y vamos a hablar esta noche de la luz de Cristo para el hombre, de la luz de Cristo para el hombre. ¿Tiene Proverbios capítulo 4? Lo tenemos, hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea el Señor orando en nuestras vidas, enseñándonos por medio de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia, presentándonos, Señor, una vez más. Hemos cantado esta noche esas alabanzas, Señor, dirigidas a usted. Esas alabanzas, Señor, que reconocen su gloria, que reconocen la obra que ha hecho en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que sea usted obrando por medio de su Espíritu Santo. Que sea nuestro Señor Jesucristo esta noche intercediendo por cada uno, allá a su diestra, oh Dios. Que sea el Cordero recordando delante de usted que algún día murió por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros seamos llamados hijos de Dios y para que otros que todavía no lo son puedan venir a los caminos del Evangelio. Yo le pido, Señor, que sea usted obrando, poniendo en cada corazón el querer como el hacer, que cambie aquellas vidas que todavía necesitamos que sean cambiadas algunas cosas, que transforme el corazón de aquel que todavía no ha sido transformado y que a todos nos ayude a ver esa luz que ha sido ofrecida, los que ya estamos bajo esa luz, que podamos valorarla, cuidarla, y aquellos que todavía no están bajo ella puedan venir para que puedan ser iluminados y puedan ver, Señor, lo terrible que es estar apartado de sus caminos. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Proverbios capítulo 4, vamos a leer el verso 18 y el verso 19. Si lo tenemos, dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hasta ahí lo dejamos. En la vida del ser humano hay dos caminos que podemos caminar, dos caminos espirituales. No estamos hablando, ¿verdad?, de los caminos físicos que día con día tenemos que tomar cuando vamos de un lado para otro, a trabajar, a la escuela, a nuestras casas, sino del camino espiritual. En la vida hay dos caminos que el hombre puede tomar nada más. Hay dos caminos por los cuales el hombre camina en este momento. Uno es expresado en el versículo 18 y el otro es expresado en el versículo 19. El primer camino Dios muestra para con el hombre su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su paciencia en el primer camino, ¿verdad? Y en el segundo camino Dios muestra su soberanía, su santidad, su justicia, su ira, su inmutabilidad. Son los atributos de Dios que nosotros hemos estudiado. En los dos caminos muestra sus atributos. Y hay atributos diferentes en uno y atributos mostrados diferentes en el otro. Ningún ser humano, ni usted ni yo, ni ningún hombre afuera de este lugar, ni ninguna mujer afuera de este lugar puede caminar en un camino neutral a estos dos caminos. Nadie puede caminar en un camino intermedio, nadie. Nadie puede ir caminando por una senda que él mismo se haya inventado o que otra persona haya hecho. Los caminos Dios los ha preparado. Los caminos Dios los ha preparado y el Señor ha preparado el camino que encontramos en el versículo 18. Un camino que describe, que dice que es un camino que dice que es como la luz de la aurora, ¿verdad? Hemos visto cuando la aurora, cuando comienza en las madrugadas. Hay países como algunos países donde es muy frío
¿verdad? Se ven unas escenas de ese momento que ven de muchos colores cuando va saliendo la aurora, ¿verdad? Ilumina y va iluminando y va comenzando el sol a salir y va saliendo aquel amanecer y va saliendo aquella iluminación hasta que el día es perfecto y toda la luz del sol se ve y todos, ninguno de nosotros podemos ver directamente al sol por un periodo de tiempo corto, nuestra vista es dañada. La Biblia dice que el camino del justo es de esta manera. Ahora, hay dos caminos que nosotros vemos acá. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la condenación eterna. Un camino lleva a la vida eterna y el otro camino lleva a la condenación eterna. Los versos que hemos tomado en el proverbio habla de diferentes cosas. Por ejemplo, lo vamos a ir viendo uno por uno. Si nosotros vemos en el versículo 18, menciona una senda o un camino. Habla de un grupo de personas, los distingue como justos. Habla también de una luz y habla de una perfección. Cuando el versículo termina, el versículo 18. Vamos a verlo de uno por uno para poder entender a qué se refiere y qué debemos de nosotros ver conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El camino que encontramos nosotros en este momento lo podemos distinguir a la luz de la palabra de dos formas. Y yo sé que nosotros entendemos que la Biblia enseña en Juan 14:6 que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, ¿verdad?, al Padre. Y lo podemos interpretar de esa manera, pero también lo podemos interpretar de la manera que el camino también es el Evangelio, lo cual todo el Evangelio se centra, el verdadero Evangelio se centra en Cristo Jesús. El Evangelio solamente tiene un propósito, ¿cuál es? Traer el hombre a Cristo, y Cristo lo lleva al Padre, a la presencia, a la vida eterna. Entonces estamos viendo dos caminos, lo vamos a tomar de la manera del Evangelio. El camino que menciona acá, el camino donde el justo camina, es el camino del Evangelio. El justo vive caminando en el camino del Evangelio. En el camino del Evangelio, cuando el apóstol Pablo todavía no era Pablo, era Saulo de Tarso. En el capítulo 9 nosotros vemos del libro de los Hechos que cuando Saulo quería seguir martirizando a estas personas, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1 y 2 nos enseña que Saulo le pidió cartas a los gobernantes de los judíos. ¿Para qué? Para seguir a las personas, dice, ¿de qué? De este camino. ¿De cuál camino? ¿De qué camino estaba hablando en ese momento? Del Evangelio. Él seguía a estas personas para destruirlas. Entonces los cristianos, cada verdadero cristiano, cada persona que ha sido redimida, cada persona que va luchando con sus debilidades, con sus luchas, con las tentaciones, con sus provocaciones que el enemigo le trae, con las concupiscencias que pueden venir, con los placeres que el mundo ofrece, va por un camino. Y ese camino es descrito en este verso como una senda, ¿verdad? Una senda, y también vemos la otra palabra que dice justos. ¿A quién se refiere la palabra cuando habla de un grupo de justos? Porque no se refiere a todo. El versículo 19 dice que los impíos van por tinieblas. Quiere decir que hay una diferencia, lo que le he dicho al principio. Unos van caminando en el camino correcto y otros van caminando en el camino de perdición, incorrecto. Entonces dice que los justos, y el camino de los justos, la senda de los justos, dice que es como la luz, ¿verdad? Es como la luz de la aurora. ¿Quiénes son los justos? ¿A qué se refiere cuando dice justo? Es una persona que la edad tiene un grado o un nivel de justicia para poder ser llamado justo. No es una justicia como la que el hombre expresa cuando nosotros escuchamos que un hombre es justo. Una vez yo puse una comparación que sucede cuando va un joven a la cárcel, a la corte o a la corte o va a los juzgados. ¿Qué sucede cuando esta persona va? Hay un delito, 1, 2, 3, 4, 5 delitos en contra de él. Hay un acta. El policía cuando lo detiene, él tiene que hacer un acta donde expresa todo lo que este personaje ha hecho. Y dice ahí que la ley que el policía no puede todavía decir que es un culpable, porque hasta que el juez compruebe lo contrario. Entonces el policía hace la mención de todos los delitos que ha cometido, a qué hora se agarró, quiénes fueron los ofendidos, qué andaba para hacer este delito, dice lo que se le decomisó, la ropa que portaba. Entonces ese documento es el que le llega al fiscal y el fiscal lo estudia. Y el fiscal lo estudia, y el fiscal tiene una tarea, y la tarea del fiscal es acusar a esa persona y que el juez no la deje salir por ningún medio.
Y aquel juez comienza a acusar el fiscal, tiene un grupo de testigos, tiene el juez enfrente, el fiscal comienza a acusarle, a decir, esta persona merece ir a la cárcel. ¿Cómo vamos a tener a esta persona en la calle? Es un delincuente, es un ladrón, es un traficante de droga, es un violador, es esto, es un asesino. Ha hecho todo este tipo de cosas y al final dice el fiscal, señor juez, tome la decisión. Si hay un grupo de personas que son los que van a juzgar, los que están ahí encargados, los llevan a una habitación y ellos toman la decisión y muchas veces toman la decisión incorrecta, pero cuando es el juez también, el juez dice, bueno, muchacho, eres inocente. El fiscal baja la cabeza y dice, qué error. Y la madre muchas veces dice, el juez hizo justicia. No, el juez no hizo injusticia. El juez fue injusto. Él hizo injusticia con las personas que este delincuente maltrató, que le robó, que dañó. Fue un juez injusto. Pero la madre dice, él hizo justicia, el juez es justo. Y muchas veces cae el error de decir, Señor, hiciste justicia. No, Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Tal vez escuchó el clamor, es diferente de la madre. Sí, lo pudo haber escuchado. Le dio una oportunidad más a esta persona porque tal vez iba a morir en la cárcel y no iba a escuchar el evangelio. Sí, pudo haber sido Dios que lo haya hecho. Pero el juez no hizo su justicia. Entonces, de la justicia que está hablando no es de la justicia que nosotros hablamos, que decimos, esa persona es bien justa. No. Esta justicia que menciona en este versículo es una justicia no propia. Es una justicia no propia de lo que está señalando. Es una justicia que en teología se conoce como una justicia imputada. Es una justicia imputada sin merecerla. A eso se refiere. Está hablando de un grupo de personas aquí, mire hermano. Está hablando de un grupo de personas que Dios mismo las declara justas, aún sin ser justas, siendo injustas. ¿Cómo así? ¿Es Dios igual que el juez corrupto? No. No es Dios como juez corrupto, nunca lo será. Pero hubo alguien que valía más que usted, que vale más que usted, que vale mucho más que mí, que vale mucho más que todo el mundo, que cargó con el pecado suyo, con el pecado mío y satisfizo la justicia que Dios demandaba para poder declarar justo al más vil culpable. ¿Sí? Aquí dice Romanos 8.33, encontramos esto. Romanos 8.33 nos dice, Romanos 8.33 nos habla y nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. De esta palabra, Dios es el que justifica, es donde viene esta palabra justo. No viene justo del ojo que es evaluado por el ojo humano. No es por el ojo humano que es declarado justo. ¿Sí? Por ejemplo, encontramos a David. David fue un hombre que cuando nosotros leemos la historia de David, fue un hombre que lo vemos como cometió tantas cosas, tantos hechos, pero dice el Señor más adelante que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue un hombre que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que justificó a David. Fue Dios el que perdonó sus transgresiones. Y todo lo hizo por los méritos de Cristo. Aunque Cristo no estaba todavía aquí en el mundo pagando por él. Pero todo fue solamente por la fe en Cristo Jesús. A David se le prometió que un día alguien descendería de su linaje y llevaría el pecado de Israel. Él lo creyó. Y eso le fue contado por justicia, como le fue contado por justicia también a Abraham. Ahora, aquí vemos lo que está diciendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarlos ya. ¿Por qué? Porque Él es el que los ha justificado. Y si Él los ha justificado, los ha declarado inocentes. Y si ya son inocentes, ya no pueden ser culpables, porque Él es Dios y sobre Él no hay nadie más. Dios está hablando en este momento. Entonces fue Jesucristo el que pudo satisfacer lo que Dios necesitaba, ser satisfecho para poder declarar justo a cada uno de los que estamos en el Evangelio. Veamos lo que dice Gálatas, vamos a Gálatas y vamos a ver lo que dice el capítulo 3 de Gálatas. El capítulo 3 de Gálatas nos dice
el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro para hacerla. Todo aquel, dice Pablo, que no permanece y quiere hacerlo aparte de Cristo, se encuentra bajo ¿qué? Se encuentra bajo una maldición. ¿Quién ha echado esa maldición sobre él? ¿O quién, mejor dicho, ha determinado esa maldición sobre esa persona? Dios mismo. Dios mismo dijo esto, que el que no permaneciera en la ley que él daba, la ley no fue dada para salvar al hombre. La ley no fue dada para salvar al hombre, la ley fue dada para hacer culpable al hombre. Porque el hombre, por medio de la ley, el hombre entiende que es culpable y ve su culpabilidad. Ve su culpabilidad, el hombre entiende su culpabilidad al encontrar lo que la ley dice. Por ejemplo, una persona que ha robado y dice, yo nunca, no sabía, no sabe, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, él no sabe que viene de un mundo donde nunca le han dicho que robar es malo, viene de un lugar donde dicen que hay lugares que el hombre no ha entrado, ¿verdad? Entonces aquí viene esta persona de ese lugar, y él no sabe que robar es malo, y viene, entra a una tienda y se mete en la bolsa lo que tiene que meterse, ¿verdad? Lo que él cree que no es malo, piensa que todo es como en su lugar, y lo agarra y se lo mete en la bolsa, porque el lugar donde él, todo lo que hay se puede agarrar. Pero esa persona, en el momento que agarra la ley de Dios y la ley, se da cuenta que robar es malo, entonces se hace culpable, porque ha entendido. Ese es el propósito de la ley. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para enseñarle al hombre qué tan culpable es. Y el hombre que entiende la ley y no se aparta para buscar a Cristo, entonces este hombre o mujer se encuentra bajo la maldición de Dios. Como lo he dicho antes, hay muchos predicadores que cometen el gran error de decir el mundo en este momento está bajo la gracia de Dios. No es verdad, no es verdad. No lo podemos comprobar con la Biblia, pero podemos comprobar con la Biblia lo diferente. El mundo no está bajo la gracia de Dios. Quien está bajo la gracia de Dios en este momento es la iglesia. La iglesia sí está bajo la gracia de Dios. Si una persona está en el mundo y peca, va a ser juzgado conforme a la ley de Dios y la ira de Dios será derramada. Pero si una persona en el mundo se arrepiente de su maldad, de su pecado, y viene a la iglesia, a cualquier iglesia donde se predica el verdadero evangelio, y tiene un arrepentimiento genuino delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios, esta persona pasa de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. No debemos de confundir lo que están diciendo, por eso la gente pisotea la gracia, porque les están enseñando una gracia barata y muy fácil de obtener, una gracia que cualquiera la puede tener. Dicen, todo el mundo está bajo la gracia en este momento. No es verdad, no es verdad. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, nos está enseñando, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerla. Y que por la ley de ninguno se justifica. Nadie se puede justificar delante de Dios por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se puede justificar? Porque ninguno la podemos cumplir, ninguno la podemos cumplir, hermanos. Mire, si nosotros estuviéramos en este momento queriendo respetar la ley, en el tiempo de judío, en el tiempo de antes, yo le aseguro que a todos ya lo hubieran apedreado. Nosotros ya estuviéramos muertos, Dios mismo lo hubiera matado ya, porque no la podemos cumplir, ni los judíos mismos la cumplen. Ni los judíos mismos, a los judíos se les enseña que el día del sábado ellos no pueden prender ningún tipo de fuego. Pero vea la llamita que hay en su calefacción, toda llamita tiene que ser prendida para el invierno. Entonces ellos tendrían que apagarla y estar sufriendo con el frío, pero no lo hacen. Entonces quiere decir que están quebrantando la ley de Dios. Están quebrantando la ley de Dios. Nadie se puede justificar delante de Dios diciendo yo cumplí los 10 mandamientos, porque este mismo día, hoy, nosotros, todos los que estamos aquí, lo hemos quebrantado. Más de uno de ellos lo hemos quebrantado. Más de uno de los mandamientos de Dios hemos quebrantado. Por eso cuando una persona dice, yo voy a una iglesia donde respetamos el sábado, ¿y de qué sirve guardar el sábado si no guardamos los otros 9 mandamientos? Con uno que quebrantemos, con un mandamiento que quebrantemos, somos dignos de muerte.
Somos dignos de muerte y estamos bajo la maldición de la ley. Pero dice aquí, y la ley no es de fe. La ley no es de fe. El versículo 12. ¿Por qué la ley no es de fe? Porque la ley hay algo que debemos de hacer para poder obtener. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cumplir lo que la ley dice. No es algo de fe. No es algo que se espera, sino que se hace. Son obras. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, del que escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Que iba a ser maldito todo hombre que fuera colgado en un madero. ¿Quién las estableció? Dios mismo. Dios mismo estableció esto en el antiguo pacto. Él dijo, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, de esta forma, habiendo sido colgado el Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito, el perfecto, es que Él ha sido satisfecho. Hasta Dios se presenta satisfecho en este momento. Y puedes ver ahora, dice Romanos 3, que Dios vio a la tierra. ¿Y qué vio a la tierra? No vio ningún justo. ¿Sí? Dice Romanos 3 que Dios vio y no vio a ningún justo cuando Él vio. Entonces ahora Dios ve a la tierra, observa la tierra y Dios mira a miles y miles de millones de justos. Miles de justos. En todo lugar donde hay un cristiano, donde hay 10 cristianos, donde hay 20 cristianos, donde hay 15, los cristianos que sean, que han sido justificados por Cristo y que están luchando en el camino del Evangelio, Dios mira hacia abajo, los observa y dice, ahí están los justos, por los que mi hijo murió. Ahora han sido justificados, son justos. No una justicia propia, no es de nosotros, sino una justicia imputada. Dios los ha declarado justos. Dios ha dicho, son justos. Aunque el ojo humano todavía los vea como injustos, aunque el ojo humano todavía los señale como lo que hemos sido y nos ponga siempre el dedo señalador por lo que hicimos, porque hay gente que nos va a señalar por cosas que hicimos hace 20 años, nos va a culpar por cosas que hicimos hace 30 años, nos va a culpar y nos va a señalar siempre, esto hiciste, pero delante de Dios todas las cosas han sido hechas nuevas, todo lo demás ha pasado ya, la cuenta fue saldada, la cuenta ha comenzado de nuevo, hemos comenzado de cero con el Señor. El día que nos convertimos al Evangelio, el Señor Jesucristo pagó la deuda. Él pagó la deuda en la cruz del Calvario. Por eso digo, consumado es. Ya no hay más deuda por esta persona. Él ya no te debe nada. Ahora todo lo que Él te debía cae sobre mi espalda, sobre mi vida. Yo voy a morir por Él, voy a morir en la cruz del Calvario por Él. Toda la cuenta que de Él, dámela a mí, yo la cancelo, resucito. Y si Él, cuando Él crea en mí, entonces Él es libre de deberte algo. Somos libres en Cristo Jesús. Los que somos cristianos somos libres, ya no le debemos nada a Dios, no le debemos nada conforme al pecado. Aunque le debemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, sí, debemos de alabarlo, sí, pero la deuda del pecado, Dios ya no la va a cobrar con nosotros. La deuda del pecado ha sido cancelada para siempre. Esa acta que había, donde aparecía mi nombre, Emmanuel Emilio Nolasco Sosa, nacido el 28 de junio, y daba toda la lista de pecados, desde que yo tenía 12 años hasta el día que me convertí, Jesucristo la tomó, fue cargada en la cruz del Calvario, Dios la rompe y se olvida de que la rompió y se olvida de mi pecado. Él ha muerto por mí, ahora soy salvo, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por mis méritos no. Por sus méritos usted es cristiano no, si usted nunca ha querido nada con Dios. Yo tampoco no quería nada con Dios. La Biblia dice que nos rebelamos en contra de Dios como animales salvajes. Yo diría peores que los animales. Peores que los animales. El hombre se rebela en contra de Dios. Quien ha hecho todo ha sido Dios por su misericordia y por su bondad, por medio de los méritos de Cristo. Es algo hermoso, el Evangelio. Es algo precioso la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir por Él.
Ahora, vemos lo que dice aquí otro pasaje donde enseña que habla de la luz. La luz dice aquí en el pasaje que tomamos de Proverbios, menciona también la luz. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 4. Volvamos a Proverbios capítulo 4, donde menciona la luz. Dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿verdad? Nuestro camino es luz. ¿Por qué nuestro camino es luz? ¿Por qué nuestro camino es luz espiritualmente? Porque la luz es Cristo Jesús. Y Él es el que ilumina nuestro camino. Él va iluminando nuestro camino. Y además de Él mismo ser el camino, es el que está encargado de darnos la luz día con día para que podamos caminar. Y no solamente nos ilumina, hay algo más. Él mismo nos va llevando por este camino. Como un padre lleva a su hijo por el camino donde puede correr peligro, de la manera de que cada cristiano que ha nacido de nuevo, Cristo va al lado de él. Yo me recuerdo que vi un documental hace unos años, tal vez algunos de ustedes lo vieron, en un documental que Discovery Channel dio que se llamaba Planeta, no sé si era Planeta Tierra, pero hablaba de diferentes áreas del mundo. Y lo que me impresionó fue de un padre de familia, en los esquimales, creo yo, que este padre de familia, la escuela les quedaba, para poder ir a dejar a los hijos a la escuela, le quedaba como a 8 días de su casa para poder llegar. No es que fuera tan lejos del camino, sino lo peligroso del camino. Y el padre decía, yo quiero que mis hijos se preparen, que estudien, y tengo que arriesgarme. Aquel hombre tomaba a sus 2 niños para poder salir para la escuela, y aquel hombre los llevaba de la mano acá, y él primero iba probando todo el camino. Él primero iba probando todo el camino. Iba probando con el hielo, todo el hielo, los caminos tan peligrosos, a veces se hundían, pero él iba caminando, probando el camino, 6, 7 días parece, durmiendo en la nevada, durmiendo en el frío, hasta poder llegar a la escuela. Los besaba, les dejaba dinero, y él volvía otra vez a su casa, arriesgándose por el mismo camino, y les decía, yo voy a volver cuando tenga que venir a traer, cuando termine las clases, cuando todos estos meses pasen, yo voy a volver para ustedes, les voy a estar mandando dinero con alguna persona. Lo besaba y rezaba por el mismo camino, pero él decía, voy a hacer esto hasta que yo viva, hasta que ellos se gradúen donde tienen que graduarse. Sí, eso es lo que hacía. Hoy las mamás no se quieren levantar para dejar a los hijos al luz, ¿verdad? Pero eso es lo que este hombre hacía. Entonces, de esa manera, Cristo va delante de nosotros en el camino. El camino es peligroso. El camino es peligroso. El camino es de un camino donde muchos quedan frustrados, muchos quedan tirados, muchos quedan heridos, ¿verdad? Muchos van heridos, pero el Señor los va tomando, el Señor los va limpiando, el Señor los va sanando, el Señor va como ese Padre y los lleva de la mano, y Él va iluminando el camino para que nosotros podamos caminar. Y nos llevará hasta el día que ese camino sea perfecto. Dice que el camino es la senda del Evangelio, es como la luz de la aurora, que en un momento es perfecta. Hasta el momento de hoy nuestra vida en el Evangelio todavía no ha llegado a ser perfecta, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que sí lo va a ser, hermano, y debemos de creerlo. Un día llegará ese momento cuando llegaremos a ser perfectos. ¿Cuándo será ese momento? Para que no lo busquemos porque para no tomar mucho tiempo, Primera de Corintios capítulo 15 lo dice. Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 53 habla de lo que Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces será este el fin de este camino por donde nosotros vamos. Entonces será el fin. También Primera de Juan nos enseña, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice que miremos con cuál amor Dios nos ha amado y todavía no somos lo que debemos de ser, pero seremos como Él. Y entonces ¿qué sucederá? Lo veremos tal y como Él es. Mire qué hermoso. Esa es la perfección que habla este proverbio. Que la senda del justo, del justificado, va de aumento en aumento, de aumento en aumento, cada día. Humanamente nosotros nos vamos desgastando, nos vamos haciendo más viejos, nos sentimos más cansados, nos sentimos agotados, pero espiritualmente nos vamos acercando más y más y más y más
Hasta el momento, el hermano Wilfredo me estaba enseñando lo que tiene en internet, cómo mira él las personas, los carritos, los camioncitos de color, y me gustó ver eso, cómo ver que se va acercando el detector que tiene. Y yo nunca había visto cómo él controla, ¿verdad? Y dice, ahorita está dormido, dice mi hermano, le está roncando porque está amarillo el camión, y si no va al color, y todo lo va, de la misma manera Dios está observando que nosotros vamos en avance, el día se va acercando, nosotros no lo vemos porque es algo espiritual. Es algo espiritual, tenemos que tener angustia, tenemos que tener persecución, algunos vamos a morir en este camino, pero vamos a morir solamente físicamente, espiritualmente seguiremos vivos. Entonces vamos en el camino, el Señor está ansioso esperando y vamos por esa senda hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo será ese día? Ese día será cuando la trompeta suene y todos los que estemos acá vivos veamos al Señor venir y los muertos en Cristo resuciten en un abrir y cerrar de ojos. Ahí será la perfección que está hablando este proverbio. De eso está hablando. ¿Lo va a hacer? Como Noemí le dijo Noemí a su nuera, que ese hombre que era vos no descansaría hasta que arreglara el asunto. Vos no va a descansar, le dijo, hasta que solucione el asunto hoy. Jesucristo no va a descansar hasta que vea al pueblo que Él ha comprado con su sangre, que esté por toda la eternidad a su lado, sirviéndole y adorándole, amándose por toda la eternidad. El Señor va a estar intercediendo día con día, cada momento, peleando, luchando, intercediendo como un abogado, salvando a uno, rescatando al otro, apartando de condenación a uno, el Espíritu Santo luchando para que la persona no peque, Dios mismo librando de tentación, librando de la muerte, apartando los dardos, trabajando ellos tres en uno solo, como Dios mismo en la Santa Trinidad, buscando que el pueblo de Él sea guardado para que podamos llegar al día perfecto cuando nos reunamos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Ese es el sueño y el deseo que nosotros nos debe impulsar para caminar en el Evangelio. Que no estamos solos, hermanos. En esto nosotros no vamos solos caminando, nosotros solos nunca lo podríamos hacer. Yo mismo solo, yo no lo puedo hacer, usted solo no puede caminar en el Evangelio. No puede. Es Cristo que nos lleva en el camino, nos lleva para ese momento de perfección. Ahora vemos el versículo 19 de ese proverbio capítulo 4. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. El camino de los impíos en la Biblia es descrito como un camino de perdición. El camino de los impíos es descrito como un camino de perdición, que dice Mateo 7:13. Vamos a leer Mateo 7:13. Mateo 7:13 nos dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino que vemos en Proverbios 19 es este camino. Es un camino de perdición. ¿Es un camino atractivo? Sí, es un camino atractivo a los humanos, pero es un camino que lleva a la perdición. Es un camino que lleva a la perdición. Y no es solamente un camino que lleva a la perdición, sino es un camino que lleva a la muerte. Proverbios 16 lo dice. Proverbios 16, versículo 25 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, ¿qué son? Son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque es un camino de perdición. De ese camino está hablando el Proverbio 4:19 cuando habla del camino de los impíos. Es un camino de muerte, es un camino de perdición. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quién es este otro grupo de personas? La palabra impío viene de impiedad. Viene de la palabra impiedad. ¿Qué es la impiedad? Para hacerlo más fácil, es pecado. Es pecado, todo lo que se llama pecado, todo lo que hiere el corazón de Dios, por lo que Cristo murió. Cristo murió por algo que se llama pecado. Ahí encierra todo. Ahí encierra todo lo que es pecado. Por eso murió. Por lo que Dios más aborrecía, por lo que le dolió el corazón al Señor, a Jehová, en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que le dolió en el corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice que le dolió haber hecho al hombre. Ahora imagínense cuánto le dolió haber mandado a su hijo a morir por lo que a él le había dolido haber hecho. ¿Qué es el hombre? Fue un dolor inmenso. Fue un dolor inmenso. Entonces todo lo que va en contra de la palabra de Dios, usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe muy bien, está grande, yo estoy grande, no necesitamos que lo expliquen mucho. Sabemos lo que es pecado, sabemos lo que no está correcto, sabemos lo que está mal, sabemos lo que es iniquidad, sabemos lo que incomoda a Dios, porque hay algo que Dios nos ha dado
Y si no tenemos todavía el Espíritu Santo, porque no somos hijos de Dios, tenemos algo dentro de nosotros que Dios lo proveyó antes del Espíritu Santo y se llama conciencia. La conciencia hace sentir al hombre que es culpable de algo que está haciendo en contra de Dios. Aunque no crea en Dios, pero la persona se va a ocultar para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque sabe que es algo malo. Y no quiere que lo vea alguien más. ¿Por qué? Porque es algo incorrecto. ¿Y qué le dice que es incorrecto? Es la conciencia. Entonces esa conciencia lo hace culpable delante de Dios. Esas son las obras impías que habla. Este es el grupo que dice en Proverbios 4, que los impíos van por un camino. ¿Por qué camino van? Por un camino de perdición. Van por un camino de destrucción y es un camino lleno de tinieblas. Es un camino oscuro. Es un camino oscuro. Hermano, la oscuridad a nadie le gusta. A nadie le gusta la oscuridad. La oscuridad es bonita solamente cuando vamos a dormir para dormir mejor. ¿Sí? Por eso es que nos gusta apagar la luz, pero a nadie le gusta la oscuridad. A nadie. La luz. Yo me recuerdo cuando llegó por primera vez al cantón donde nosotros éramos la luz. Y me recuerdo cuando se iba la luz, cuando venía, aquella gran gritadera en las esquinas, y se volvía a ir, y la gente volvía a gritar porque estaban contentos de ver un foco, aunque sea amarillo. La luz es bonita. Pero el hombre, hermano, anda en tiniebla. Esa tiniebla lo han cegado. El hombre agarra una cajetilla de cigarro, dice, fumar es dañino, produce cáncer. Él se fuma 4 cajetillas al día. Es tiniebla. Dice, tome, pero tomar es dañino. Produce enfermedades, ¿verdad? Uno puede buscar cirrosis, el hígado se seca, los riñones se hacen como frijoles, se consumen, se mueren, se hacen bien panzones, andan todos tanditos así después, pero el hombre sigue chupando, le ponen un soplador aquí que hay que pagar para ponerlo y hay que pagar para que se lo quiten, pero él sigue chupando, busca otro que suple el aparato. Y él sigue, ¿por qué? Porque está en tiniebla, se va tropezando, va cayendo, se golpea, pierde esto, pierde lo otro, hay una destrucción de su familia y él no se detiene porque va en tiniebla. Falta algo en la vida de él. ¿Qué es lo que falta? La luz, que es Cristo. Él lee y escucha. Se le dice lo que dice 1 Corintios capítulo 6, cuando dice los borrachos, los fornicarios, los adultos, los fornicados, no heredarán el reino de los cielos. Y él dice, no importa, ahí va, porque hay tiniebla. Está en tinieblas, él no ve. Si nosotros apagáramos todas las luces de este lugar, tapáramos las ventanas, tapáramos allá de esa salida, tapáramos cualquier luz y yo le dijera, vaya a tocar un hermano, no lo va a encontrar, va a tocar otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay oscuridad, pero si prendemos las luces y yo les voy a tocar, vamos directamente donde tenemos que ir. Eso es lo que hace Cristo. Cristo viene y da la luz que el hombre necesita. El hombre no quiere la luz, ¿por qué? Porque las tinieblas con él cuadran muy bien. Es lo que le gusta hacer. Es lo que le gusta practicar. Pero ¿qué dice Isaías 3:11? Veamos lo que dice Isaías 3:11. Ay del impío, dice Isaías 3:11, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. Mire, el impío en este momento se mantiene en oscuridad, y si no sale de esa oscuridad por medio de Cristo, se mantendrá en una oscuridad eterna. En una oscuridad eterna. Pedro nos enseña en el capítulo 2, versículo 4, que hay un lugar reservado para los ángeles. Los ángeles fueron sentenciados. ¿Quiénes eran los ángeles? Aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, fueron lanzados, sentenciados a estar en una oscuridad eterna. Ahí estarán. Ese lugar fue preparado para ellos, no para el hombre. Pero el hombre los acompañará en esa oscuridad. El hombre los acompañará en esa oscuridad. Judas también enseña lo mismo. El versículo 6 de Judas nos dice también que está la oscuridad, una densa tiniebla preparada para los ángeles y para todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto que hemos visto? Más que todo de las tinieblas. Lo muy interesante y algo que es tan importante que nosotros debemos de ver es que todos hemos estado en este camino de tinieblas. Todos. Y ninguno de los que está en este lugar ha estado todo el tiempo en la luz del Evangelio, ni en la luz que es Cristo, ni en el camino que es Cristo. Todos hemos estado en tinieblas, todos. Todos nosotros hemos estado. Pero un día Cristo vino. No cuando nosotros lo estábamos buscando.
Hay personas que dicen, busquen a Cristo, busquen. No, hermano, Cristo nos buscó a nosotros. Cristo. Usted dice, sí, pero la persona viene. No, es Cristo que lo ha hecho. Ha puesto en el corazón de la persona, ve a la iglesia, escucha. Ha puesto en el corazón de otra persona que llame a esa persona para que la pueda llamar y que la pueda traer. Es Cristo que está buscando día con día. Cristo sabe que la venida de Él está cerca. Él sabe que está a punto de suceder lo que tiene que suceder. De la separación que va a haber entre las ovejas y los cabritos, de la separación que va a haber entre el trigo y la cizaña, de la separación que habrá entre el justo y el injusto. Y eso será algo terrible. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la creación de Dios, según lo que vemos en la palabra, más de la mitad de lo que Dios ha creado, los hombres que ha creado, serán lanzados al infierno. Dice Mateo 7, lo que leímos. Muchos entran y pocos van a la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir? Si son muchos y pocos, hay una gran diferencia entre muchos y pocos, ¿verdad? Quiere decir que la gran mayoría están yendo al infierno. ¿Dios quiere eso? No. Pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es justo, santo, es perfecto, bondadoso, ha dado la bondad, ha esperado mucho tiempo y Dios sabe que está a punto de venir. Entonces, un día Cristo vino. Y como en este lugar cuando venimos y todo está oscuro y prendemos la luz y la luz viene y ¡pah! Todo se ve bonito, se ve limpio, se ve lo que hay alrededor, vemos la hermosura de las flores y todo, ¿verdad? Pero si hubiera venido la primera vez que nosotros venimos a ver este lugar, todo era totalmente diferente. Estaba sucio, estaba la construcción, estaban todo esto, no habían luces, estaba oscuro, estaba un papel enfrente para que no vieran la construcción. Si venía la noche se miraba totalmente oscuro porque las luces estaban desconectadas. Pero hoy que prendemos vemos esta hermosura de flores, vemos la hermosura de flores, nos vemos con los hermanos, nos vemos sonriendo aquí, vemos el piso limpio, vemos todo. De la misma manera Cristo, estábamos todos en tinieblas, la luz fue prendida, el Evangelio nos trajo la luz que Cristo prendió en nuestras vidas, vimos lo horrible que éramos, lo sucio, lo miserable que era nuestro pecado, cómo nos iba destruyendo, nos llevaba hacia abajo a la destrucción eterna, y en ese momento el Espíritu Santo hizo una obra y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, creímos en el Evangelio, y ahora del versículo 19 hemos saltado al versículo 18, y ahora nuestro camino es un camino de luz. Es algo hermoso, es algo glorioso. Ahora Cristo sigue llamando a aquel que todavía está en la oscuridad, que pueda venir a la luz admirable que es Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan, con esto vamos a ir terminando. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Cristo es la luz del mundo. Cualquiera que pueda ser su condición, venga Cristo Jesús. Mire, si esto es mentira, y los perdemos al final de este tiempo y fuéramos al infierno, me podría pescocear como usted quiera en el infierno, por el mentiroso, por haberlo tratado de engañar. Pero yo le aseguro que sí los vamos a ver en el cielo si nos arrepentimos de todo corazón, porque esto no es mentira, es verdad. No mis palabras, sino lo que este libro maravilloso dice. Él dice, yo soy la luz. Vengan, síganme. Y yo los voy iluminando. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? El pueblo de Israel iba de noche, hermano. Habían serpientes, habían todo tipo de peligros allí. Podían tropezar, podían caer. Iban mujeres con niños recién nacidos. Iban mujeres recargando, mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños, iban hombres ahí cansados, pero dice que en la noche había una llama de fuego que los iba iluminando para que no se perdieran. Iba. Ahora el cristiano, de la misma manera, vamos caminando hacia un lugar, hacia la patria celestial. Un día vamos a llegar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero vamos a llegar. Él va delante de nosotros como una antorcha.
y una antorcha que nunca se apagará. Él no ocupa que le reemplacen nada. Él no ocupa que le carguen nada. Él no ocupa de que le echen aceite. Él no ocupa que le echen gasolina. Él no ocupa nada. Esa luz le pertenece a Él porque Él mismo es la luz y nos va iluminando para que todo aquel que ha creído en Él no perezca. Él no va a quedar como mentiroso. Él ha prometido que los que a Él creen no serán avergonzados y ha prometido que el que cree en Él tendrá vida eterna. El que cree en Él tendrá vida eterna, de verdad. Él no va a quedar nunca como mentiroso. Él es un Dios perfecto. Ahora está en nosotros. Está en nosotros el creer o no creer. El seguir en la condición que estamos o dejar esa condición de lado y decir voy a probar con Cristo. Todo aquel que prueba nunca más, que lo hace de todo corazón, nunca más quiere volver a hacer lo que antes era. Nunca. Porque ha probado la verdad. Y el Señor dijo que el que conociera la verdad sería verdaderamente libre. Amén.